este día quiero que hablemos de un tema relacionado con nuestra preparación de cara a un nuevo año. Y esto debe impactar nuestra vida devocional, debe impactar nuestra vida en familia, debe impactar nuestra vida profesional. Esto es para que entendamos cómo Dios quiere que tú y yo podamos construir cada uno de nuestros sueños en este nuevo año, cada una de nuestras metas y tener éxito en todo lo que emprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso quiero que hablemos de este tema, la materia prima para lograr nuestro éxito, la materia prima para lograr cada uno de nuestros sueños. Cuando hablamos de materia prima, estamos hablando del material que se utiliza para elaborar bienes de consumo. Nosotros conocemos 4 grupos de los cuales se desprenden estos bienes de consumo. Primero, los de origen vegetal. Por ejemplo, conocemos el algodón con el cual se confecciona la moda que nosotros utilizamos. También tenemos la madera con el cual se construyen instrumentos musicales, así como elementos que tenemos en nuestra casa. Tenemos también los cereales, que son de origen vegetal, que los consumimos, las frutas, las verduras, las semillas, el trigo, el maíz, la avena. Todo esto es materia prima que luego de un proceso de transformación llega a nuestra vida y nosotros lo podemos consumir. Además de estos productos de origen vegetal, tenemos los de origen animal, de los cuales conocemos y obtenemos las pieles, la lana, el cuero, la seda, la leche, la carne, entre otros productos. Igualmente tenemos otro grupo de origen mineral, como el hierro, el oro, el cobre, el diamante, la plata, el uranio y todos los demás que podamos encontrar en la tabla periódica también. Igualmente tenemos el cuarto grupo de origen fósil, donde tenemos el gas natural, que es tan importante en nuestros días, el petróleo, sus derivados, el carbón, entre otros productos que también son transformados y que son parte de nuestra vida, son bienes de consumo. Ahora bien, para nosotros poder disfrutar de cada uno de estos productos en esta condición terminada, estos tienen que pasar por un proceso. No es que se encuentran así en la naturaleza, se toman, se llevan a la casa y se consumen, sino que tienen que ser procesados. Igualmente en lo espiritual, nosotros debemos entender el proceso de Dios que nos conduce al éxito. El proceso en el cual tenemos que involucrarnos para poder asir ese propósito por el cual fuimos asidos por el Señor, para poder alcanzar nuestras metas que en Cristo nos hemos trazado, para poder sentirnos satisfechos a la hora de terminar un año y dar gracias al Señor por todo lo que hemos logrado. La materia prima de nuestros sueños son esos recursos espirituales que se transforman en resultados. Tú y yo buscamos resultados. Tú y yo deseamos ver resultados, por ejemplo, en nuestra oración. Deseamos ver resultados en nuestra adoración. Siempre escuchamos que Dios se mueve con poder en medio de la alabanza. Ahora, ¿estoy yo involucrado en el tiempo de alabanza o estoy distraído? Siempre escuchamos que Dios responde las oraciones. Ahora, cuando oro, lo hago con fe. Siempre escuchamos que la predicación transforma el corazón del hombre y de la mujer. Ahora, cuando se está predicando, estoy prestando atención a lo que Dios está ministrando a través de ese mensaje. Es importante que entendamos que un sueño es un producto final y que muchas veces nosotros nos concentramos en el producto final y estamos tan acostumbrados a abastecernos en un minorista, en un supermercado, que voy y tomo la carne, y voy y tomo la mantequilla, y tomo el jugo ya empacado y listo. Pero estamos pasando por alto el proceso. El proceso que sufre esa materia prima para llegar a ese resultado. Nosotros estamos concentrados en los resultados, queremos verlo, pero estamos pasando por alto el proceso. Cómo Dios nos lleva del punto en el cual estamos a donde debemos estar.
¿Cuál es esa materia prima que los líderes influyentes a través de la historia han utilizado para transformar los sueños en hechos? Para materializar los objetivos y que estos se puedan consolidar en el tiempo. A mí me enseñaron en administración que yo no hago nada con desarrollar un gran proyecto. Lo más importante de un gran proyecto es que éste pueda permanecer en el tiempo. La sostenibilidad de los procesos. Fíjate que Cristo fundó su iglesia, pero la iglesia ha seguido funcionando, ha continuado su trabajo de formación y salvación a través de los años. Porque lo que Jesús hizo en la cruz es lo más importante para nuestra fe. Pero si no se comunica, si no permanece en el tiempo, no sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo tenemos sueños, hemos alcanzado metas. Pero si nos conformamos con lo que hemos alcanzado, no hemos entendido la visión de Dios. Porque nuestro Padre, su reino y su propósito es dinámico, no estático. El universo está en constante expansión. Y como dijo hace mucho tiempo un pensador cristiano, poca ciencia, poco conocimiento de Dios. Mucha ciencia, mucho conocimiento de Dios. Están lanzando nuevos satélites que están surcando los cielos y los cielos de los cielos, y están cada día más sorprendidos los científicos de lo que están encontrando. Y si siguen hurgando, pues se van a sorprender más. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi Padre aún trabaja. O sea que Dios creó y continuó creando y continúa creando. Porque su reino es dinámico y muchas veces nosotros tenemos visiones estáticas. La idea es alcanzar este punto. Lo alcancé y entonces ya. Yo quiero vivir de ese proceso. Entonces estamos equivocados. Sinceramente equivocados. Porque ese es un punto de la meta y los propósitos que Dios tiene en tu vida. Y de aquellos logros que puedes alcanzar. Pero hay mucho más de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dile eso al que tienes a la par. Hay mucho más de Dios para ti. Hay más recursos, hay más bendiciones para tu vida de lo que puedes soñar. Y a veces me da tanta lástima ver personas que se conforman con ver y disfrutar el éxito de otros, obviando que Dios tiene bendiciones para su vida. Dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 4, ¿cómo es que nosotros entramos en esa dinámica del reino del Señor? El apóstol Pablo nos enseña lo que él aprendió. Él lo aprendió del Espíritu Santo. Y estas son las palabras. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Hay otra versión, por ejemplo, las Américas, que dice que hay operaciones que Dios realiza. Habla de las operaciones de Dios. Y yo quiero que hoy tú y yo podamos entender, empaparnos, enamorarnos de esas operaciones que están en el corazón de Dios, que Él ha puesto en movimiento, y lo único que hace falta es que tú y yo nos subamos a ese tren. Es que tú y yo podamos colocar nuestra vida en ese riel y que día a día veamos cómo vamos avanzando y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria en cada una de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Hace un momento le hablé de la materia prima, le dije de los que son de origen vegetal, animal, mineral y fósil. Pues los recursos espirituales que tenemos, por ejemplo, encontramos los dones, como el don de profecía, que es comunicar la voluntad de Dios. Es parte de la materia prima que Dios nos ha dado, que debe ser transformada para que tú y yo obtengamos resultados. Aprender a escuchar la voz de Dios. Otro producto
Otra materia prima que Dios ha puesto a nuestra disposición son los frutos del Espíritu, como la mansedumbre, cuyo resultado es el trato afable, es el trato amable con los demás. También hay otros productos que Dios ha puesto a nuestra disposición que por medio de la dinámica y la transformación de los mismos nosotros vemos resultados, como los ministerios. Tenemos, por ejemplo, el de pastorear, que se trata de edificar las vidas y apacentarlas. ¿Y cuál es el resultado? Transformación de almas. Que Dios apacienta y suple y atiende la vida de su pueblo a través del cuidado amoroso que su Espíritu Santo sirve a su iglesia a través de sus siervos y sus siervas. Igualmente tenemos las operaciones de Dios que podemos conocerla a través de sus perfecciones, de sus atributos. Cuando escuchamos acerca de las operaciones de Dios, estamos hablando, por ejemplo, de la providencia divina, que no es más que la intervención de Dios en los acontecimientos de los hombres, una intervención en la cual Él no violenta nuestra voluntad, pero incide en la misma. Por ejemplo, vemos que Dios dice en su palabra que Él movió a Faraón para que se levantara contra Israel en Egipto y endureció su corazón. Faraón era completamente responsable de sus acciones, pero de una manera providencial Dios actuaba para lograr un propósito mayor en la vida de su pueblo, endureciendo el corazón, pero sin intervenir en sus decisiones, sus emociones, de las cuales Él era totalmente responsable. Y cómo Dios puede de una manera providencial intervenir sin quitarle la responsabilidad al hombre. Bueno, por eso Él es Dios. Y humanamente no podemos nosotros entender cómo Él hace estas cosas, pero las hace, nos las explica para que entendamos que todo lo que acontece en nuestra vida está dirigido y controlado por Dios y obrará siempre para el bien de aquellos que le amamos y nos sometemos a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay materia prima disponible para nosotros. Tú y yo tenemos la oportunidad de cumplir cada uno de nuestros sueños. Su palabra está disponible. Su presencia está disponible. Sus frutos están disponibles. Así como los productos de consumo necesitan ser procesados para que nosotros lo podamos obtener, así nuestros sueños no son casuales. Son productos de nuestra relación con Dios, una relación íntima en la cual aprendemos a conocerle, a escuchar su voz, a identificar los recursos que Él está poniendo a nuestra disposición para ver resultados. O sea que sus operaciones, sus ministerios, sus dones están activos y producen resultados. No solamente en la iglesia, no solamente en la vida de fe, no solamente en nuestra vida devocional, también en nuestra vida profesional, en todas las áreas de nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos nutre, nos prepara para toda buena obra. No para algunas cosas, sino para toda buena obra. Yo quiero que esto lo llevemos a la práctica. Rápidamente vamos a tomar un momento de la vida de David para que podamos entender cómo este hombre, que lo considero un conquistador de sueños, de metas, de propósitos en Dios, él lograba materializar lo que estaba en su corazón y que esto pudiera manifestarse en resultados. Todos nosotros tenemos sueños y metas. Ahora, ¿qué por ciento de esas metas y de esos sueños hemos podido completar? Iniciamos muchos proyectos en este 2022. Algunos se quedaron al inicio de año, otros los abandonamos y otros lo pudimos completar. Y en esa dinámica es en la que Dios quiere que nos involucremos en el 2023, pero con un criterio claro de cómo materializar nuestro propósito en Dios. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1, que el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: como yo me presento hoy delante de todos ustedes y les digo de parte de Dios,
Escuchen bien. Dice David, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que se debe construir no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera. Esto es materia prima, ¿de acuerdo? Hay suficiente materia prima, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Y dice el verso 3, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir, 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y en plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y darán ofrenda al Señor? Aquí vemos que David está desafiando al pueblo. Aquí vemos que David está ejerciendo una labor de liderazgo magnífica. Si le presentamos esto a cualquier estudioso del tema del liderazgo, estoy consciente y seguro de que se va a maravillar de la manera extraordinaria en la que este hombre lograba motivar y desafiar al pueblo para grandes proyectos. Debemos entender que no es una obra simple la que David tenía en mente. Él, como conquistador de sueños, se trazaba metas humanamente inalcanzables. Cosas que solamente en Dios una persona podía lograr. Y precisamente para ser instrumento en las manos de Dios y lograr las cosas que él logró, era necesario tener una fe de ese tamaño. Porque él le dice claramente a la asamblea, no estamos construyendo un templo más, no estamos construyendo un castillo que simplemente debe ser hermoso. Estamos haciendo casa para Dios. Estamos edificando el lugar que Dios ha diseñado para que se le adore, para que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro personal con Él. Por lo tanto, él se identificó tanto con este proyecto que dice, yo lo entrego todo, todos mis recursos, todo lo que he podido reunir durante más de estas 3 décadas de reinado, lo pongo a disposición del Señor. Entonces hace una pregunta final. ¿Quiénes se identifican conmigo? ¿Quiénes tienen esta disposición? El sueño de David era construir el templo del Señor. Su actitud era intencional, porque él no le estaba pidiendo al pueblo, como los otros gobernantes del mundo, que trajeran sus riquezas para construir. Él estaba poniendo sus riquezas, las riquezas del reino, para agradar al Señor, y ahora está involucrando a la gente. Fíjate qué gobierno tan diferente. Un gobierno en el cual él daba primero. Un gobierno en el cual él sacrificaba sus recursos, totalmente opuesto al sistema de gobierno que a través de la historia hemos visto en la humanidad. Porque este reino no es de este mundo. El reino que este hombre representa no es más que un tipo, una representación, una figura de lo que ha de venir. Lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. Él nos ha bendecido, Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado la materia prima y ahora nos está pidiendo que nos involucremos en el proyecto.
Y lo que tenemos que hacer nosotros es sencillamente ser intencionales. Pero nos hemos acomodado tanto que queremos la materia prima y también queremos el producto y también queremos que se nos prepare, que se nos presente y que esté agradable a nuestro paladar y que luego entonces también tengamos tiempo para digerirlo y que luego se sirva más. Esa es la actitud que hemos asumido. La intencionalidad de David es fuera de este mundo, es sobrenatural. Y él estaba tan enfocado en este proyecto que dice en el versículo 2, usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Nosotros vemos su liderazgo, porque en el verso 5 dice, ¿quiénes de ustedes me seguirán? Liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Y él le está diciendo al pueblo, ahora ¿quiénes me siguen? Ahora ¿quiénes se suman? Y lo importante que quiero destacar en este pasaje es que cuando tú y yo obramos según la voluntad de Dios, cuando tú y yo somos dirigidos por Dios y lo que estamos haciendo es conforme a su voluntad, nosotros vemos resultados buenos, positivos. Lo que hacemos según la carne siempre va a quitarnos más, a restarnos más, a separarnos, a dividirnos. Lo que hago en la carne divide y resta. Lo que hago en el Señor suma y multiplica. Porque David daba todo, pero él siempre tenía para dar. Y todo siervo y sierva de Dios a través de la historia era prosperado por Dios, porque lo que hacía dirigido por Dios, Dios lo bendecía. Este hombre lo dio todo. El templo se construyó. Ahora, les pregunto a ustedes que tienen una idea clara del siguiente rey que ocupó este trono luego de David, que fue Salomón. Salomón fue un rey con escasos recursos. La manera en la que David ofrendó sus riquezas y la del reino para honrar al Señor y su templo, dejó sin recursos a Israel. La Biblia nos habla de que Salomón era riquísimo. Tenía tanto que de los reinos circundantes traían regalos y él los desestimaba. Esto no le llamaba la atención, porque tenía tanto que esas cosas no llenaban su corazón. Y era hijo de David. Por lo tanto, la construcción de este proyecto de vida no laceró, dañó, afectó, ni mutiló los sueños, ni de la familia de David, ni del reino de Israel. Porque cuando tú y yo obramos dirigidos por el Señor nos bendice y nos prospera. Nuestra familia no resulta afectada. Nuestra vida no resulta afectada. Nuestro tiempo no resulta afectado. Más bien resultamos bendecidos. Dice el verso 9 que el pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. Eso dice el verso 9. David ofrendó y el pueblo se llenó de gozo. Ellos dijeron, ¿qué ejemplo nos está dando el rey? Él es el que está dando el primer paso. Y aquí está la primera enseñanza. El líder influyente siempre da el primer paso. Tú y yo tenemos que ser ejemplo en todo para los demás. Antes de esperar algo de alguien, tenemos nosotros que aprender a darlo. Antes de dar una enseñanza, tenemos que vivirla. Antes de instruir, tenemos que aprenderlo. No podemos guiar a otros al lugar donde no hemos estado.
Un siervo de Dios no puede llevar a un pueblo a la intimidad con Dios si antes este no ha estado en intimidad con Cristo. Un esposo no puede ser líder, una esposa no puede ser líder si no está en la presencia del Señor. Y todo lo que David estaba comunicando, lo estaba comunicando porque lo había recibido de Dios. Dios le dio una instrucción: tú no me vas a construir casa. Lo va a hacer Salomón, y él está siendo obediente y está preparando todo para el momento de la construcción. Ahora, cuando veía este pasaje, me hacía una pregunta: Señor, ¿por qué David estaba tan enfocado en el templo? ¿Por qué el templo era tan importante para David? ¿Por qué decir, yo voy a entregarlo todo? Todo lo que tengo, todo lo que he reunido para que se pueda construir este templo. ¿Acaso estaba David tratando de proyectar grandeza y poder? ¿Acaso con este templo quería él demostrarle a todos los reinos de la tierra que Israel era una potencia? De hecho lo era. Él no necesitaba demostrarlo con un templo. El Señor me mostró que la razón por la cual David estaba tan enfocado en la construcción del templo es porque él era un adorador. Y su corazón de adoración pensaba todo conforme a la adoración del Señor. Todo lo que él pensaba, todo lo que procuraba, todo lo que anhelaba, todos sus sueños, todos sus propósitos estaban ligados a la adoración. Porque incluso antes de ser rey, él era un adorador. Y siendo rey, buscaba adorar a su Dios con todo su ser. Y lo primero que hizo cuando recibió de Dios el permiso de unificar el reino de Israel fue buscar el arca del Señor. Lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque él era un adorador. Él pensaba como adorador. Él no pensaba como un rey, un estadista más, como alguien interesado en las riquezas de un reino, en el poder de sus caballos, porque incluso Dios había enseñado que su pueblo no podía valerse de la cantidad de caballos, cosa que hizo Salomón, y le costó bastante. Porque la fortaleza del pueblo de Dios no estaba en sus caballos, sino en el Dios que le acompañaba en todo tiempo. Tu fortaleza y tu bendición no está en tus riquezas, ni en lo que puedas reunir, sino en cuánto favor de Dios tienes para desarrollar todos los proyectos que tienes en el corazón. David fue un conquistador de sueños porque tenía un corazón de adorador. Y este pasaje nos enseña que nuestros sueños siempre estarán ligados a nuestro propósito. Y que aquel que no tiene sueños es porque no conoce su propósito. Y aquel que no conoce su propósito no conoce a Dios. Porque lo primero que Dios hace cuando se revela a un corazón es manifestarle su propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de metas. Cuando Adán recibió su primer aliento, Dios le dijo, fructifica y multiplícate. Cuando Adán conoció a Eva, lo primero que le enseñó, de ese árbol no puedes comer, ni olerlo, ni mirarlo, ni pensarlo, no lo pienses. ¿Por qué? Porque Dios siempre comunica su voluntad. David estaba enamorado de la voluntad de Dios. David estaba enamorado de Dios. Él vivía para complacer a Dios. Él vivía apasionadamente para que todo lo que él tenía agradara a Dios. Y por eso Dios se gozaba en su Hijo. Y si tú y yo entendemos hoy el corazón del adorador y nos enamoramos de Dios, lo único que vamos a hacer es destacarnos como lo hizo David. La materia prima de nuestros sueños son los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero no es lo mismo una oración en la boca de una persona que ha oído hablar de Dios
que una oración en la boca de David, en la boca de José, en la boca de aquellos hombres y mujeres que a través de la historia fueron procesados y cuyas vidas fueron transformadas. Hoy tenemos la oportunidad de accesar a un nuevo nivel de bendición en Dios, a una nueva dimensión espiritual, donde podamos materializar, llevar a los hechos, ver resultados en todo lo que hacemos, siempre y cuando podamos identificarnos con la voluntad del Padre. David sabía cuál era su propósito. Él dijo, yo tengo que construir este templo, porque yo nací para esto. Yo no me puedo ir de este mundo sin dejar todo listo para que Salomón lo construya. Y dice la Biblia que este hombre murió lleno de días y en paz. ¿Por qué razón? Porque se dedicó a su propósito. Quien no conoce su propósito no tiene sueños. Y quien no tiene sueños y vive sin propósito, cada día está despertando en piloto automático. No está disfrutando la vida. Está viviendo la vida a través de otros que le están diciendo lo que deben hacer. Pero lo más importante para nosotros es que podamos destacarnos por conquistar cada una de las metas que tenemos en Cristo y que Dios diseñó para nuestra vida. David aprendió a luchar por sus sueños, aprendió a luchar por sus metas. Una de sus frases más famosas es, no le daré nada a Dios que no me cueste, porque él aprendió que los sueños son un producto terminado y que la materia prima se tiene que transformar para poder ver resultados. Si a él le daban esa tierra, ese terreno, y él no pagaba por ese terreno, él no sentía que había hecho nada. Él tenía que desprenderse de algo, porque él aprendió a desprenderse cuando adoraba al Señor en la intimidad de toda su adoración. Y en las vigilias de la noche adoraba al Señor, y esto preparó su corazón. Sus hermanos nunca pastorearon las ovejas con la pasión que él lo hizo. Pero por esa pasión que él dedicó en las pequeñas cosas, logró alcanzar la posición humana más elevada de sus días. Y esto no fue casual. El éxito en esta vida no fue casual. Quizás tú y yo no fuimos diseñados para los mismos propósitos que David fue diseñado. Pero el diseño de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, nos hará sentir como David se sentía cuando estaba en esa posición de rey. No tienes que ser rey para sentirte feliz. No tienes que estar en una posición definida para sentirte realizado. Tú y yo nos vamos a sentir completos cuando en Cristo podamos entender cuál es nuestro propósito. Y para lograr nuestras metas en este 2023, necesitamos saber hacia dónde vamos. Yo no acepto que aquí nadie me diga que es demasiado tarde. No acepto que nadie me diga aquí que ya el tiempo pasó, que el mejor momento pasó, que las oportunidades pasaron. Porque mientras tengamos aliento, tenemos oportunidad de seguir alcanzando metas y agradando a Dios con todo lo que somos. Dios en esta mañana te trajo a este lugar para recordarte que tú eres especial. Y que lo que te hace especial no es el lugar donde estás o lo que puedas alcanzar, sino que entiendas que tú tienes un propósito y lo que te hará feliz no es ser igual a otro, es alcanzar tu propósito de vida. Y ese propósito de vida Dios te lo dio, te lo reveló
Nadie aquí me puede decir que no sabe cuál es ese propósito. Posiblemente lo olvidaste, posiblemente lo desechaste, posiblemente lo anulaste. Dejaste de disfrutar el camino. Yo quiero que cierres ahí tus ojos, porque Dios está ministrando de manera especial nuestro corazón para llevarnos a la conquista de sueños y metas en este año 2023. Cosas nuevas que Dios tiene preparadas para nuestra vida, para que podamos materializar, para que podamos ver resultados. Él es un Dios de propósito, es un Dios dinámico que te dice, si tú necesitas, yo voy a suplirlo. Pero tienes que creer de todo corazón lo que has recibido, el llamado que has recibido, el propósito que has recibido. No te preguntes más si este sueño o tal meta es lo que agrada o no a Dios. Ese es un deseo de controlar. Eso no te va a llevar a ningún lado. Lo importante es que tú emprendas, des el paso, avances. Así como Dios se ocupó de corregir el camino y la trayectoria de sus hijos y sus hijas, en el camino también va a ayudarte y a dirigirte. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que tengo para ti. Pero nunca le habló de todo lo que en esos años él iba a vivir. Cada día Dios tenía algo nuevo para su hijo. Igualmente para Sara, cada día Dios tenía algo nuevo para ella. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y cada día nos va a suplir, nos va a mostrar, nos va a dirigir para que podamos lograr cada uno de esos propósitos. No le digas a Dios si esto es bueno o es malo. Dios ama, Dios disfruta que tú sueñes, que tú tengas aspiraciones, que tú tengas deseo de crecer y de avanzar, porque ese deseo lo puso Él en tu corazón. A Dios no le preguntes esas cosas. Ya Él te ha dicho que avances. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, siempre piensa en avanzar, en crecer, en fructificar. Porque esta es la intención de Dios para nuestras vidas. Hasta en el último momento y hasta el último aliento, Jesús estuvo salvando. Hasta en la cruz dio salvación a un hombre. Y aquellos que le observaban fueron transformados. Aun cuando expiró, soldados que estaban allí cerca quedaron asombrados. Porque cuando tú y yo estamos cumpliendo el propósito de Dios, Él nos bendice. El Señor te dará señales, te confirmará las cosas con mucha claridad. No temas, aún el proyecto que asumas no esté muy claro. Dios te lo va a aclarar, pero proyecta, crece, avanza, destácate. Así como lo hizo José. Donde llegaba José, todo cambiaba, todo prosperaba. Aunque fueran lugares de paso, tú estás en esos lugares de paso. Pero la cárcel no limitó sus sueños. La casa de Potifar no limitó sus sueños. Y por aprender a soñar y a confiar en el Señor, cuando estuvo en la posición elevada, siempre glorificó al Señor. Pero antes de llegar al sueño, debemos entender los procesos. Y hoy Dios nos está recordando que esos procesos que hemos vivido han sido parte de la construcción de nuestra vida.
Así que no te sientas menos, no te sientas peor que nadie, porque Dios te ama tal como eres y tiene un propósito maravilloso para tu vida. No importa de dónde vengas, esto se trata de hacia dónde vamos. Tú y yo venimos del mundo, venimos de Egipto. Andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y encontramos en el camino al Señor de nuestra salvación. Y escucha lo que te preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate que Cristo en ningún momento le cambió el sueño a nadie, más bien lo potenció, lo elevó. Él le dijo a Pedro: tú fuiste pescador durante toda tu vida, ahora te haré pescador de hombres. Lo mismo que tú sabes hacer, lo voy a llevar a otro nivel. Lo que tú amas, lo que siempre has soñado, eso lo puso Dios en tu corazón. Y desde esa posición Él te quiere bendecir. Y de dónde estás, Él te quiere bendecir. Gracias, Señor, te doy por esta mañana, porque sé que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que tu amor es grande, que ese amor tuyo por nosotros no tiene límites y que tú sabes glorificarte en cada uno de nuestros procesos y de nuestras etapas. Y donde estamos hoy es ese lugar perfecto que tú diseñaste para hablar a nuestro corazón y para que estemos preparados para ese nuevo paso. Hoy tenemos metas, tenemos sueños, hay anhelos en nuestro corazón y yo sé que esto te agrada. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que todo corazón desanimado, que toda vida que en algún momento perdió el camino, dejó de soñar, Señor, que tú restaures la motivación y la confianza para que podamos extendernos a lo que tenemos delante. Hoy tú nos estás llamando, Señor, a aferrarnos a tu voluntad, hasta tener esa bendición que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, te doy, porque durante todo este año estuviste con nosotros y hoy, Señor, has traído a memoria cada una de esas situaciones que vivimos para confortar nuestro corazón, para recordarnos, así como estuve contigo, estaré en lo adelante. Gracias, Señor, por ese gran amor que tú has manifestado. Para ese corazón herido, Señor, venda sus heridas, sana sus heridas. Para ese corazón sin motivación, restaura sus fuerzas, bendice su alma. Para ese corazón encadenado, trae libertad en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.